Mi nombre es Rebeca. Tengo 11 años, soy bajita, muy delgada y con un pelo castaño escaso y ojos marrones. Mi cara siempre es seria. No tengo amigos, ni en la escuela ni cerca de casa. Vivimos en una casa de campo pequeña y sencilla. Mi madre se fue cuando yo tenía 2 años, porque no quería ser madre. Mi padre se hizo cargo de mí, pero en realidad nunca hace nada conmigo. No me lleva al cine ni al parque. En cambio, me deja al cuidado de niñeras para poder irse de fiesta con sus amigos durante días. La semana pasada, la última niñera murió, era muy mayor. Papá no esperó y llamó a una agencia. Este viernes a las 6 de la tarde se marchó de casa para pasar una semana fuera. La nueva llegará sobre las 7, me dijo, sin darme más detalles y sin esperar a conocerla. A las 6:05 de la tarde, papá se fue en su coche. Me quedé sola en el silencio. La niñera no llegaría hasta dentro de casi una hora. Sabía que sería otra semana siendo Rebeca, la niña ignorada, al cuidado de una desconocida, en una casa que se sentía muy fría. La soledad era, como siempre, mi única compañía. El reloj de la pared marcaba las 7:10 cuando llamaron a la puerta. Di un respingo. Había estado tan inmersa en el silencio que el sonido me pareció exagerado. Abrí la puerta y me quedé paralizada. No era la típica señora mayor y cansada que solía enviar la agencia. En el umbral estaba una chica joven, la más hermosa que había visto nunca. Tenía el pelo larguísimo y de un rubio muy claro que le caía como una cascada. Sus ojos eran lo más impactante, de un increíble color granate. Llevaba unos tejanos y una simple camiseta negra, luciendo más como una amiga mayor que como una niñera. «Hola, tú debes ser Rebeca, ¿verdad?» Su sonrisa era amplia y contagiosa. «Soy Lilith. Siento el retraso. El tráfico estaba terrible». Me entregó una cajita pequeña. «Toma, un regalo de bienvenida». Dentro había un pastelito que olía de maravilla, nata, mucho sirope de fresa y un intenso aroma a vainilla. Mi padre jamás me traía nada delicioso. Lo devoré con gusto. «Vaya apetito», se rió Lilith. «Me caes bien. ¿Qué tal si hacemos noche de chicas? ¿Te gustan las películas de terror?» Asentí con entusiasmo. Eran mis favoritas. Pasamos la tarde en el sofá, envueltas en mantas, viendo películas espeluznantes, mientras vaciábamos una bolsa gigantesca de chucherías variadas. Nunca había comido tantas cosas a la vez, y menos con alguien. Cuando terminamos, me empezó a doler un poco la barriga por todo el azúcar. Hice un gesto de dolor y Lilith se dio cuenta enseguida. Un clásico. «Tranquila, tengo la solución». Abrió una pequeña bolsa que llevaba consigo y sacó unas hierbas. Me preparó una infusión con ellas. El aroma era cálido y reconfortante. A pesar de mi escepticismo, la bebida estaba muy rica y el dolor desapareció casi al instante. Lilith era increíble. En unas pocas horas, había hecho más por mí que mi padre en años. Ya era tarde. Estaba en la cama, sintiéndome extrañamente feliz y con la barriga calmada gracias a la infusión de Lilith. Ella se sentó a mi lado, sosteniendo un libro enorme, encuadernado en cuero marrón oscuro. «Hora del cuento», me susurró con una sonrisa. «Pero este no es un libro cualquiera». Me explicó que era un libro mágico y que cada noche solo leería una página. Me lo mostró. Cuando lo abrió, era un libro tipo pop-up increíblemente elaborado. Una obra de arte. En la página que desplegó, apareció ante mis ojos la maqueta de un pueblo antiguo, tan detallada que parecía real. Lilith señaló hacia una casita en el centro. A través de una pequeña ventana se veía a una niña sentada sola. La niña parecía triste y lloraba. «Fíjate bien, Rebeca», me dijo Lilith con un tono misterioso. Me acerqué mucho, hasta casi tocar el papel. Entonces sentí un escalofrío. Vi claramente cómo pequeñas lágrimas brillaban en la cara de la figura de papel. La niña estaba llorando de verdad. «¿Cómo has hecho eso?», pregunté con los ojos muy abiertos, sin entender si era un truco de luz o qué. Lilith cerró el libro con un golpe suave y se echó a reír. Una risa suave y melodiosa. «Es solo un truco del libro, cariño. Son las historias que te atrapan. Mañana leeremos la siguiente página». Me dio un beso de buenas noches y se levantó para apagar la luz. A pesar de la calma que sentía por Lilith, algo en la imagen de la niña me había turbado.
Me dormí rápidamente, pero no fue un sueño tranquilo. Tuve una pesadilla. En ella, la oscuridad de mi habitación se llenaba de un tenue gemido. Era la niña del libro, pero ahora estaba allí. Lloraba desconsoladamente y extendía una mano diminuta hacia mí pidiendo ayuda. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiéndome en el pecho. Por un momento, creí escuchar un susurro débil antes de que el silencio de la casa me envolviera de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté aún pensando en la pesadilla, pero el aroma a vainilla de la cocina me distrajo. Encontré a Lilith preparando el desayuno. «Buenos días, dormilona», me saludó con esa sonrisa luminosa. Mientras me servía mi vaso de leche, noté algo extraño en su cabello. Justo en la sien, un mechón de su rubio claro era ahora de un blanco brillante como plata. «Lilith, tienes un mechón blanco», le señalé, curiosa. Ella se tocó la cabeza, restándole importancia. «Ay, tontita, siempre lo he tenido. Debe ser que el tinte que uso para igualar se fue con el champú de anoche». Me entregó otro delicioso pastelito para desayunar. Mientras comíamos, Lilith propuso: «Hoy, aventura. ¿Qué te parecería un paseo por la montaña? Quiero encontrar una cueva». Me vestí rápidamente. Al mirarme en el espejo antes de salir, me detuve. Mi cara, no sé, me pareció un poco más llena, con más color en las mejillas. Ya no parecía tan flaca ni tan seria. Me pareció extraño, pero la emoción de salir con Lilith me hizo ignorarlo. Caminamos hacia la espesura de la montaña. A Lilith le encantaba la aventura, y pronto estábamos abriéndonos camino entre ramas y zarzas. Me arañé un poco, pero no me importó. Por primera vez, estaba haciendo algo emocionante. Al regresar, exhaustas, repetimos la rutina. Más películas de terror con más chucherías. Por la noche, ya en la cama, Lilith sacó el gran libro marrón. Abrió la segunda página. El pop-up era tan impresionante como el día anterior. En la escena, una joven muy rubia y hermosa, que se parecía mucho a Lilith, se inclinaba en la ventana de la niña solitaria. En su mano la joven le ofrecía un pastelito. Lilith me pidió que me fijara bien. Acerqué la cabeza y me quedé sin aliento. Vi a la niña de papel extender su mano diminuta y tomar el pastelito. Y mientras lo comía, las lágrimas en su rostro se secaron. «¿Viste eso, Rebeca?», dijo Lilith cerrando el libro. «Ella ya no está tan sola», asentí sin poder hablar. Sabía que no era un simple truco del libro ya. Lilith me sonrió, pero en sus ojos granates había un brillo que no acababa de entender. A la mañana siguiente, me miré en el espejo de nuevo. Mi cara no solo estaba más bonita, sino bastante redonda y agraciada. Mis brazos y piernas también se veían más llenos, más bonitos. Era agradable, pero me parecía muy extraño haber ganado peso tan rápido. A mis 11 años, no sabía si eso era médicamente posible. Lilith, por su parte, estaba de un humor excelente, pero ahora, gran parte de su cabello era de un blanco brillante, y noté pequeñas arrugas alrededor de sus ojos granates. Parecía mucho mayor de lo que había sido el día que llegó. Esto sí me pareció perturbador, pero no me atreví a preguntarle nada. «A la montaña», exclamó, ignorando mis miradas. «Hoy buscamos la cueva por caminos aún más difíciles, casi inaccesibles, pero no encontramos nada. De vuelta a casa volvimos a las películas y las chucherías. Todavía disfrutaba de cada dulce, los que explotaban en la boca, el pica pica ácido y el regaliz que mi padre nunca me compraba. Pero noté que Lilith no comía nada. Solo chupaba lentamente unos cuantos chupa chups. A la hora del cuento, abrió otra página. Era tan mágica y hermosa como las anteriores. La niña de la habitación era ahora más visible, y su pequeña habitación estaba llena de pastelitos y dulces. De forma increíble, la niña de papel comía un pastelito tras otro y se ponía visiblemente más gordita. Me asomé a la ventana del pop-up. Pude ver cómo la boca de la niña chorreaba sirope de fresa. Entonces, para mi horror, la niña alzó la vista y me miró directamente a los ojos. Su mirada era fría y sucia. Me eché hacia atrás con un grito ahogado. Lilith se echó a reír con fuerza. «Vamos, Rebeca, es solo un libro de cuentos, te tiene hipnotizada». Esa noche me fui a la cama inquieta. La pesadilla no tardó en llegar, pero esta vez fue diferente. Sentí unos pasos lentos y pesados en el pasillo. Luego, el chirrido suave de la puerta de mi habitación abriéndose.
Me desperté a la mañana siguiente, aterrada, con la boca seca y la certeza de que algo había estado allí. A la mañana siguiente el shock fue total. Al ver a Lilith, noté que su rostro estaba un poco descolgado y mucho más arrugado, y su cabello era casi completamente blanco. Parecía tener más de 40 años. Además, estaba más delgada y las venas se le marcaban bajo la piel. Sin embargo, estaba alegre y con muchas ganas de ir a la montaña. Le sugerí que descansara notando su fatiga. Por un instante, Lilith se molestó visiblemente. Sus ojos granates se tensaron. «Estoy bien», espetó con firmeza. «Quiero ir a la montaña a buscar la cueva». Luego sonrió dulcemente y explicó que tenía una enfermedad que la hacía empeorar un poco, pero que luego se recuperaba totalmente y volvía a ser ella. Yo estaba asustada, pero disimulé muy bien. Sabía que algo malo iba a suceder. Fui al baño a lavarme los dientes. Al mirarme, mi cara estaba redonda y rellena como la de la niña del cuento. Me revisé el cuerpo y vi que estaba bastante gordita. Mi ropa me apretaba. Cuando salí, Lilith me vio vestida. Juntó las manos con satisfacción y dijo que estaba preciosa, tan gordita. En la montaña, seguimos un itinerario distinto. Lilith estaba cansada y yo, torpe por el peso ganado, también me fatigaba rápidamente. Pero Lilith insistió hasta que encontramos una cueva. La entrada era alta y la cavidad no parecía profunda. Lilith se giró hacia mí, exaltadísima. «Es perfecta», me exclamó. Me di cuenta de que, durante el camino, había adelgazado aún más y sus articulaciones se estaban deformando ligeramente. Esa tarde, estaba literalmente muerta de miedo. Lilith puso las películas de terror más desagradables, recostada en el sofá porque apenas podía mantenerse derecha. Pero no me quitaba el ojo de encima y me animó a comer malvaviscos. Le dije que el arroz con pollo y verduras del mediodía me había llenado y que no me apetecía nada más. Entonces Lilith empezó a enfadarse. Sus ojos granates se volvieron casi rojos. Más delgada y deformada que hace unas horas, me obligó a comerme todos los malvaviscos. Mientras me regañaba, noté que sus dientes estaban muy negros. De repente, uno de sus dientes delanteros cayó de su boca con un pequeño chorro de sangre. Lilith lo recogió con la mano y se echó a reír a carcajadas, dejando al descubierto el hueco sanguinolento. A la hora del cuento me anunció: «Rebeca, esta es la última página». Abrió el libro. La escena era la única en la que la niña no estaba en su habitación, sino en la montaña, justo a la entrada de una cueva. La niña tenía tanto sobrepeso que no podía caminar. Entonces, desde la oscuridad de la cueva, apareció una bruja. Era de ojos rojos y pelo blanco, horriblemente delgada y deformada. La bruja tomó a la niña del brazo y la arrastró sin piedad al interior de la cueva. Rebeca temblaba incontrolablemente, pero reunió todo su valor. Con la voz apenas un susurro, preguntó a Lilith: «¿Qué le va a hacer la bruja a la niña?». La cara de Lilith temblaba. Estaba tan extremadamente delgada que su piel se estiraba sobre los huesos y un hilillo de sangre le corría por la comisura de la boca. Antes de que pudiera contestar, comenzó a convulsionar suavemente y varias muelas cayeron de su boca sangrienta. Lilith parecía ahora de 90 años. «Las brujas se comen a los niños, Rebeca», dijo con una voz áspera y quebradiza. Y esa niña ya estaba en su punto. El horror inundó a Rebeca. Comenzó a llorar, comprendiendo que Lilith pretendía devorarla. Lilith, con una mueca que intentaba ser una sonrisa, le explicó que para mantenerse joven y bella, debía comerse un niño en cada estación del año, y que su cuerpo estaba desesperado por nutrientes. Le aseguró que cuanto más miedo tuviera Rebeca, más deliciosa y efectiva sería su carne. Rebeca sintió un miedo paralizante, pero también una rabia intensa. Había creído que esta mujer sería su amiga, que se preocupaba por ella. Con una fuerza inusual, tomó el enorme libro de cuero marrón de la mesita y golpeó fuertemente a Lilith en la cabeza. La anciana bruja cayó hacia un lado, escupiendo otro diente, y Rebeca salió corriendo. Su pánico era tan grande que corrió sin dirección, adentrándose en el bosque, en lugar de ir hacia las casas cercanas. Sin querer tomó el mismo sendero que llevaba a la cueva. Corrió lo más deprisa que pudo, pensando que Lilith, tan débil, no podría seguirla. Al pasar junto a la entrada de la cueva, se sobresaltó al verla iluminada con una luz intermitente. A pesar del pánico,
La curiosidad y el miedo la obligaron a asomarse. La luz procedía de un fuego, y sobre este, un enorme caldero lleno de agua hirviendo burbujeaba. Rebeca pensó en salir corriendo y esconderse en el bosque, pero una sensación helada le dijo que la bruja la encontraría, y el terror sería aún mayor. Recordó las palabras de Lilith sobre el poder del miedo y cómo mejoraba el sabor de su carne. ¿Y si el miedo era lo que realmente le daba poder a la bruja sobre ella? Lilith estaba tan débil y delgada. Rebeca siempre había estado sola en la vida, y ahora de nuevo lo estaba. Pero esta vez tomaría una decisión. Se enfrentaría a la bruja. Se escondió detrás del enorme caldero de barro que burbujeaba. Esperó pacientemente, y se sorprendió al notar que, por primera vez, no sentía un miedo paralizante. Los pastelitos de Lilith le habían dado una fuerza inusual, además de ponerla gorda, y por primera vez en su vida se sentía poderosa. La voz terrorífica de Lilith, llamándola por el bosque, le llegó. Rebeca sintió una punzada de angustia. El miedo quiso asaltarla. La bruja lo sintió y, guiándose por esa chispa de terror, entró en la cueva. Pero Rebeca se recompuso de inmediato, reafirmando su fuerza. Con una determinación que nunca había tenido, empujó el enorme caldero. Se volcó con estruendo, derramando todo el agua hirviendo directamente sobre Lilith. La bruja gritó y chilló horriblemente al quemarse. De su cuerpo demacrado comenzó a salir una gran cantidad de vapor. Se contrajo y se retorció hasta que, finalmente, su cuerpo quedó inerte. Lilith quedó convertida en un amasijo de huesos, piel seca y ropa hecha jirones a la entrada de la cueva. Rebeca se quedó mirando los restos un momento, con las manos ligeramente chamuscadas por el caldero. Pero en lugar de terror, sintió una oleada de orgullo. Había ganado. Regresó sola hacia su casa, caminando lentamente. La niña solitaria, flaca y fea que se sentía invisible, ahora caminaba con la satisfacción de haber salvado su propia vida. Por primera vez, Rebeca no se sentía sola, sino dueña de sí misma. Al llegar a su casa, Rebeca cerró la puerta con llave y echó el cerrojo. Fue a la cocina a tomar un gran vaso de agua. Vio los pastelitos que Lilith le había traído y los tiró, todos a la basura sin dudarlo. Después, sintió una necesidad urgente de descansar y subió a su habitación. Allí en el suelo, vio el enorme libro de cuero de la bruja, abierto donde había caído. Lo recogió. La casita de papel y el bello pueblo Pop-Up se habían arrugado un poco con la caída. Rebeca, con una nueva determinación, rompió el tejado de papel de la casita. Dentro vio a la bruja de papel, la de ojos rojos y pelo blanco, acurrucada al lado de un caldero. Parecía dormida después de haberse comido a la niña. Rebeca le apretó la barriga de papel con un dedo, y la bruja despertó. La miró con sus pequeños y penetrantes ojos granates. La niña la tomó por el sombrero y la agitó un poco, enfadando a la diminuta figura que, aunque no podía hablar, no paraba de agitarse con rabia entre sus dedos. Rebeca no pudo evitar reír, divertida por la impotencia de la bruja. Se la puso delante de los ojos, abrió la boca y mordió. Arrancó la cabeza de la bruja de papel. Se la comió, y para asegurarse, también se comió el cuerpo. Sorprendentemente, la figura sabía tan rica como un caramelo de palo de cereza. Con una sonrisa, Rebeca dejó el libro roto a un lado. Se metió en su cama y se quedó profundamente dormida.